Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a sumergirnos en el mundo del profeta Isaías, un personaje bíblico con mensajes que, aunque de hace siglos, todavía sorprenden por su relevancia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo mensajes tan antiguos pueden seguir siendo importantes para nosotros hoy en día? Claro que sí, Isaías vivió en una época convulsa con el reino dividido en dos, Israel al norte y Judá al sur, y ambos enfrentados a amenazas externas como el imperio asirio. Además, la corrupción y la idolatría estaban a la orden del día. Imagínate el panorama. Remudo panorama. No me extraña que necesitara transmitir un mensaje fuerte, pero Isaías no se limita a profetizar desgracias. Su nombre mismo, que significa Yahvé, es salvación. Ya nos dan una pista de que hay algo más. Exacto. Isaías es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Utiliza imágenes muy vívidas para describir la situación como la de Jerusalén convertida en una viña devastada o una ciudad en llamas. Incluso habla de campos devorados por extranjeros. Una imagen que realmente impacta, ¿verdad? Sin duda. Pero, ¿crees que solo quería asustar a la gente con estas imágenes tan crudas? No para nada. Isaías quería hacer reaccionar al pueblo. Les recuerda constantemente que se han olvidado de Dios, que se comportan como animales que ignoran a su amo a pesar de todos los cuidados recibidos. La destrucción que anuncia no es un capricho divino, sino la consecuencia de sus acciones. Es como si les dijera, chicos, te estoy jugando con fuego. Exactamente. Y aquí es donde entra la parte esperanzadora. Isaías siempre ofrece un camino de vuelta a Dios. Habla del arrepentimiento sincero, de la búsqueda de la justicia, de la ayuda a los más vulnerables. Sus palabras, lavaos y limpiaos, son una llamada a la acción que sigue resonando hoy en día. Me gusta esta idea de que el mensaje no es solo de castigo, sino también de esperanza. Pero, ¿cómo se supone que debían cambiar? ¿Qué camino debían seguir? Isaías lo deja claro: la obediencia a Dios trae bendiciones, mientras que la rebeldía conduce a la destrucción. No es una cuestión de fe ciega, sino de comprender las consecuencias de nuestras decisiones. O sé que la responsabilidad individual también juega un papel importante. Interesante. Y hablando de futuro, ¿qué me dices de esa visión tan impactante que Isaías tiene sobre el monte del templo? Sí. En esa visión, el monte del templo es exaltado, y todas las naciones acuden a él para aprender los caminos de Dios. Es una imagen poderosa de paz y unidad, donde las espadas se convierten en arados y las lanzas en hoces. Un mundo sin guerras, ¿te imaginas? Aunque suena casi utópico. Pero también nos advierte sobre la arrogancia y la idolatría, ¿no? Por supuesto, el día del Señor, como él ya, humillará a los orgullosos. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en la humildad. Y hablando de grandeza, ¿qué me dices de la famosa profecía del nacimiento virginal? La del niño llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa profecía es muy importante porque, aunque tiene un significado mesiánico a largo plazo, también ofrecía un rayo de esperanza en medio de la crisis política que vivía Judá en aquel momento. Es decir, que no solo era una promesa para el futuro, sino también un consuelo para el presente. Una luz en medio de la oscuridad. Exactamente. Y hablando de futuro esperanzador, Isaías también profetiza la llegada de un rey que traerá paz y justicia. Lo describe con nombres impresionantes: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, casi nada. Es una figura que inspira asombro. Pero ¿quién será este rey? ¿Cuándo llegará? Isaías no da muchos detalles, pero nos invita a reflexionar sobre la esperanza de un futuro mejor. Un futuro donde reine la justicia y la paz. Suena maravilloso. Pero ¿significa esto que Isaías solo habla de cosas positivas? No hay advertencias o juicios divinos en sus profecías. Claro que sí. De hecho, también profetiza la caída de Babilonia, un imperio conocido por su crueldad y arrogancia. Lo que demuestra que incluso los imperios más poderosos no están exentos del juicio divino. Hay otros ejemplos de naciones que se enfrentan a la justicia divina en las profecías de Isaías. Sí menciona a Moab, Damasco, Efraín, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia. Isaías deja claro que nadie escapa a la responsabilidad de sus actos. Es un mensaje contundente. ¿Y qué hay de Jerusalén? Siendo el pueblo elegido se libre del juicio. No necesariamente. Isaías critica duramente el hedonismo de Jerusalén y su falta de arrepentimiento ante la crisis. Eso nos recuerda que la condición de pueblo elegido no implica inmunidad. Las acciones tienen consecuencias incluso para el pueblo de Dios. Precisamente. Pero también hay historias de redención, como la de Tiro, una ciudad portuaria rica y poderosa. ¿Qué ocurre con Tiro? Tiro es destruida por su arrogancia, pero finalmente es restaurada y dedica sus riquezas a Dios.
Es un ejemplo de que incluso en la destrucción puede haber esperanza de un nuevo comienzo. Y a partir de cierto punto en sus profecías, el tono de Isaías cambia. Empezamos a ver más esperanza y consuelo. ¿En qué sentido cambia el tono? Por ejemplo, utiliza la hermosa imagen del desierto floreciendo como símbolo de la restauración de Israel. No es una imagen muy potente, llena de optimismo. ¿Y qué otras imágenes utiliza para transmitir este mensaje de esperanza? Utiliza la metáfora de Dios como el cuidadoso viñador que cuida y protege a Israel. Es una imagen reconfortante del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Un amor que también se ve reflejado en la historia del rey Ezequías. ¿Qué pasa con Ezequías? Ezequías, ante la amenaza del asedio asirio, ora con humildad y confianza a Dios, obteniendo una victoria milagrosa. Incluso la sombra retrocede en el reloj de sol como señal del poder de Dios y de la vida prolongada de Ezequías. Un auténtico milagro. Pero si mal no recuerdo, Ezequías comete un error que tiene graves consecuencias, ¿verdad? Sí, lamentablemente, Ezequías, llevado por el orgullo, presume de sus tesoros ante los enviados de Babilonia. Un acto que visto en retrospectiva fue un presagio de futuro exilio, ¿verdad? Es una lección importante sobre los peligros del orgullo y la confianza mal depositada. Exacto. Sin embargo, a pesar de este traspiés, Isaías sigue ofreciendo un mensaje de consuelo en sus capítulos finales. ¿Qué tipo de consuelo ofrece? Sus palabras, consolad, consolad a mi pueblo, resuenan con fuerza ofreciendo esperanza y seguridad en medio de la adversidad. Y no podemos olvidar esa frase tan inspiradora. Los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una imagen preciosa. La verdad es que la capacidad de Isaías para combinar la crítica con la esperanza es admirable. Nos dice la cosa clara sin edulcorantes, pero siempre nos ofrece una salida, una posibilidad de cambio. Es un maestro en el arte de confrontar y consolar al mismo tiempo. Eso es algo que necesitamos hoy más que nunca. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, de injusticias e incertidumbre. Pero el mensaje de Isaías nos recuerda que no estamos solos, que hay una fuerza superior que nos acompaña en el camino. Y sobre todo que podemos ser parte de la solución, que podemos contribuir a construir un mundo más justo, más compasivo, más humano. Precisamente Isaías nos invita a ser valientes, a luchar por nuestros ideales, a no conformarnos con un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Nos recuerda que otro mundo es posible, un mundo donde reine la paz, la justicia y el amor. Un mundo que sin duda merece la pena luchar. Pero antes de adentrarnos más en este tema, me gustaría explorar un poco más la figura del siervo del Señor que mencionábamos antes. Es un personaje que me intriga mucho. Claro, el siervo del Señor es una figura fascinante e enigmática que aparece en las profecías de Isaías. ¿Qué te llama la atención de este personaje? Pues me intriga su papel en la historia de la salvación. Isaías dice que este siervo traerá justicia a las naciones y sufrirá por los pecados de muchos. Es un concepto complejo y me gustaría entenderlo mejor. Comprendo tu curiosidad. El siervo del Señor es una de las figuras más debatidas e interpretadas de Isaías. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién podría ser este siervo? Bueno, existen diferentes interpretaciones. Algunos lo ven como una figura individual, un Mesías que vendrá a redimir al pueblo. Otros lo interpretan como una representación del pueblo de Israel llamado a ser luz para las naciones. Es interesante ver cómo un mismo personaje puede tener lecturas tan diversas. ¿Y cuál es el mensaje principal que Isaías quiere transmitir a través de esta figura? Independientemente de su identidad, el siervo del Señor representa la justicia, el servicio y el sufrimiento por el bien de los demás. Es un modelo a seguir, una invitación a vivir una vida de entrega y sacrificio por un bien mayor. Es una enseñanza muy poderosa. Pero no deja de ser paradójico que el siervo, a pesar de su bondad, tenga que sufrir. Es cierto, el sufrimiento del siervo nos recuerda que la lucha por la justicia no siempre es fácil, que conlleva sacrificios, pero también nos enseña que el sufrimiento puede tener un sentido redentor que puede transformar el mundo. Es una idea profunda que invita a la reflexión, pero ahora me gustaría volver al tema del consuelo que mencionábamos antes. ¿Podrías hablarme un poco más sobre cómo Isaías transmite este mensaje de esperanza? Por supuesto, además de las imágenes que mencionamos antes, Isaías también utiliza palabras muy conmovedoras para ofrecer consuelo a su pueblo. ¿Qué tipo de palabras? Por ejemplo, dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Es una promesa reconfortante llena de ternura y compasión.
¿Crees que este mensaje de consuelo solo se aplicaba al pueblo de Israel en aquel momento o tiene una validez universal? Yo creo que este mensaje trasciende el contexto histórico y tiene una resonancia universal. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos sentir ese consuelo, esa certeza de que no estamos solos, de que hay una fuerza superior que nos acompaña en el camino. Estoy totalmente de acuerdo. Es un mensaje que nos invita a confiar a no perder la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Pero ¿cómo podemos aplicar este mensaje de consuelo a nuestra vida diaria? Bueno, creo que la clave está en interiorizar esa promesa de Dios, en hacerla nuestra verdadera. En recordar que incluso en medio de la oscuridad siempre hay una luz que nos guía, una fuerza que nos sostiene. Es decir, que la fe no es solo un conjunto de creencias abstractas, sino una experiencia vital que nos transforma. Exactamente. La fe es una fuente de fortaleza, de consuelo, de esperanza. Isaías nos muestra cómo podemos acceder a esa fuente, cómo podemos nutrir nuestra alma en los momentos de dificultad. Es una enseñanza muy valiosa. Y hablando de enseñanzas, ¿qué otras lecciones podemos aprender de Isaías? ¿Qué otros aspectos de su mensaje consideras relevantes para nosotros hoy en día? Bueno, además del consuelo y la esperanza, Isaías también nos habla de la importancia de la justicia, la compasión, el arrepentimiento, la humildad. Son valores que siguen siendo fundamentales en nuestra sociedad actual. ¿Podrías profundizar un poco más en alguno de estos temas? Por ejemplo, ¿qué nos dice Isaías sobre la justicia? Isaías concibe la justicia como un valor inseparable del amor y la compasión. No se trata solo de aplicar la ley de forma fría e impersonal, sino de buscar el bien común, de proteger a los más débiles, de luchar contra la opresión. Es decir, que la justicia no es solo un concepto legal, sino una actitud vital, una forma de relacionarnos con los demás. Exactamente. Y en este sentido, Isaías nos invita a ser agentes de cambio, a no conformarnos con las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Es un llamado a la acción, a comprometernos con la construcción de un mundo más justo y humano. Pero también mencionabas el arrepentimiento. ¿Qué papel juega este concepto en el mensaje de Isaías? El arrepentimiento es fundamental para Isaías. No se trata solo de sentir remordimiento por nuestros errores, sino de un cambio profundo de actitud, una transformación interior que nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un proceso de renovación, de volver a empezar con una nueva perspectiva. Exactamente. Y Isaías nos asegura que Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente, que cambian de rumbo. Es un mensaje esperanzador que nos invita a no quedarnos atrapados en el pasado, sino mirar hacia adelante con optimismo. Sí, el perdón de Dios nos libera del peso de la culpa y nos da la oportunidad de construir un futuro mejor. Es una idea muy poderosa, llena de significado, pero ¿cómo podemos aplicar este concepto del arrepentimiento a nuestra vida diaria? Bueno, creo que el primer paso es reconocer nuestros errores, ser honestos con nosotros mismos. A veces nos cuesta admitir que nos hemos equivocado, que hemos herido a otros con nuestras acciones. Es cierto, el orgullo a veces nos impide ver con claridad nuestros propios fallos. Exacto. Pero para poder cambiar, para poder crecer como personas, es necesario reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Y el arrepentimiento nos ayuda a hacer precisamente eso. Nos permite liberarnos de la carga del pasado y avanzar hacia un futuro más luminoso. Es una enseñanza muy valiosa. Sí. Pero ¿cómo sabemos si nuestro arrepentimiento es sincero? ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos cambiado de verdad? Buena pregunta. Yo creo que la prueba del arrepentimiento está en nuestras acciones. Si realmente nos hemos arrepentido, nuestros actos reflejarán ese cambio interior. Buscaremos reparar el daño que hemos causado, trataremos a los demás con más amor y compasión, nos esforzaremos por vivir de acuerdo a los valores que defendemos. Es decir, que el arrepentimiento no es solo un sentimiento, sino una decisión, un compromiso con el cambio. Exacto. Y ese cambio no se produce de la noche a la mañana, es un proceso gradual que requiere esfuerzo y constancia. Es un camino que se recorre paso a paso, con altibajos, con momentos de duda y de certeza. Sí, pero es un camino que merece la pena recorrer porque nos lleva a una vida más plena, más auténtica, más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Es un camino de transformación, de crecimiento personal y espiritual. Precisamente, Isaías nos invita a emprender este camino con valentía, con confianza en la misericordia y el amor de Dios. Nos asegura que no estamos solos en este viaje, que Dios camina a nuestro lado, guiándonos y sosteniendo nuestros pasos. Es una imagen muy bonita la de Dios acompañándonos en nuestro camino.
Pero a veces en medio de las dificultades es difícil sentir esa presencia, ¿no crees? A veces la duda nos invade y nos cuesta creer. Totalmente de acuerdo. En esos momentos de oscuridad, ¿cómo podemos aferrarnos a la esperanza que nos ofrece Isaías? Yo creo que en esos momentos es importante recordar que la fe no es un estado permanente de certeza absoluta. Es más bien un camino que se recorre con altibajos, con dudas y certezas, con momentos de luz y de oscuridad. Dudar no significa ser menos creyente. Es como si la duda fuera parte del camino, ¿no? No es un enemigo a combatir, sino una compañera de viaje. Exacto. Y en esos momentos de duda, podemos recurrir a la comunidad, a la experiencia de otros que han pasado por situaciones similares. Compartir nuestras dudas y escuchar las experiencias de otros nos ayuda a comprender que no estamos solos en este camino. La fe se fortalece en el compartir, en el diálogo, en la escucha mutua. ¿Y qué papel juega la oración en este proceso? Isaías habla mucho de la importancia de la oración, ¿verdad? Sí, para Isaías la oración es un elemento fundamental para conectar con Dios, para pedir su ayuda, para expresar nuestras dudas y temores. Es un canal de comunicación directo con lo divino, una herramienta poderosa que está a nuestro alcance en cualquier momento y lugar. La oración nos permite abrir nuestro corazón a Dios, compartir nuestras alegrías y tristezas, pedir su guía y consuelo. Pero ¿cómo podemos orar con autenticidad cuando nos sentimos perdidos o llenos de dudas? No hay una única manera de orar. Lo importante es la sinceridad del corazón. La oración puede tomar muchas formas, puede ser una conversación íntima con Dios, una meditación silenciosa, un canto de alabanza, una súplica desesperada. Lo esencial es la actitud de apertura, de búsqueda, de conexión con lo divino. Entonces lo que cuenta es la intención, la apertura a lo divino, más allá de las formas o las palabras. Exacto. Y en ese diálogo íntimo, en esa escucha atenta, podemos encontrar la paz y la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Hablando de fuerza, Isaías nos anima a encontrar la fuerza en Dios, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos o momentos de incertidumbre. ¿Cómo podemos acceder a esa fuerza en los momentos difíciles? Bueno, creo que la clave está en cultivar una actitud de confianza en Dios. En recordar que aunque no podamos controlar las circunstancias externas, siempre podemos elegir cómo responder a ellas. La fe nos da la fuerza para afrontar la adversidad con serenidad, con la certeza de que no estamos solos, de que Dios nos acompaña en cada paso del camino. Esa confianza en Dios, esa certeza de su presencia, nos permite afrontar los desafíos con una perspectiva diferente. Ya no vemos los problemas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecernos. Exactamente. Y en este sentido, las palabras de Isaías son un bálsamo para el alma. Nos recuerdan que incluso en medio de la tormenta hay un refugio seguro, una fuente de paz y fortaleza a la que podamos acudir. Isaías también nos habla mucho de la importancia de la esperanza, ¿verdad? En medio de todas las dificultades y desafíos que describe, siempre hay un atisbo de luz, una promesa de un futuro mejor. ¿Cómo podemos mantener viva esa esperanza en un mundo tan complejo y a menudo desalentador como el nuestro? Creo que la clave está en enfocar nuestra atención en lo positivo, en las pequeñas cosas que nos dan alegría, en las personas que nos quieren y nos apoyan. La esperanza no es una negación de la realidad, sino una actitud que nos permite ver más allá de las dificultades presentes, que nos impulsa a seguir adelante con la certeza de que un futuro mejor es posible. Es como si la esperanza fuera un motor que nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos ante la adversidad. Y Isaías nos ofrece muchas razones para mantener viva esa esperanza. Sí, a lo largo de sus profecías, Isaías nos muestra un panorama esperanzador. Habla de la restauración de Israel, de la llegada de un rey justo y compasivo, de un futuro donde reine la paz y la armonía. Es una visión inspiradora que nos invita a soñar con un mundo mejor. Pero, ¿cómo podemos contribuir a hacer realidad esa visión? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para construir un futuro más justo y humano? Bueno, creo que el primer paso es ser conscientes de nuestro papel en el mundo, de nuestra responsabilidad individual y colectiva. Cada uno de nosotros, desde nuestra pequeña parcela, podemos contribuir a construir un mundo mejor. ¿De qué manera? ¿Qué acciones concretas podemos llevar a cabo? Podemos empezar por practicar la compasión en nuestras relaciones cotidianas, por ser más tolerantes y comprensivos con los demás. Podemos involucrarnos en iniciativas sociales que busquen mejorar la vida de los más necesitados. Podemos defender la justicia y la igualdad en todos los ámbitos de nuestra vida. Son acciones pequeñas pero significativas.
Y si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos lograr grandes cambios. Exacto. No se trata de hacer grandes hazañas, sino de vivir con conciencia, con amor, con la firme voluntad de hacer del mundo un lugar mejor. Y en este sentido, el mensaje de Isaías es una guía invaluable. Nos invita a ser agentes de cambio, a no conformarnos con la realidad existente, a luchar por un futuro más justo y humano. Sí, Isaías nos recuerda que otro mundo es posible, un mundo donde reine la paz, la justicia y el amor, y nos anima a ser protagonistas de ese cambio, a construir ese futuro con nuestras propias manos. Es una invitación a la acción, a no quedarnos de brazos cruzados ante la injusticia y el sufrimiento. Pero también es un mensaje de esperanza que nos asegura que no estamos solos en esta tarea, que Dios camina a nuestro lado, guiando nuestros pasos y sosteniendo nuestras manos. Es una imagen muy bonita la de Dios caminando a nuestro lado, y en ese caminar, en ese compartir, en ese construir juntos, encontramos el verdadero sentido de la vida. Es un mensaje que nos invita a vivir con propósito, con pasión, con la certeza de que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Exacto. Y esa es la verdadera grandeza del ser humano, su capacidad de amar, de servir, de construir un mundo mejor para todos. Y en este camino de transformación, las palabras de Isaías son un faro que ilumina nuestra ruta, una fuente de inspiración que nos recuerda la importancia de la esperanza, la justicia, la compasión y el amor. Son valores que nunca pasan de moda, que siguen siendo relevantes en el mundo actual, que nos ayudan a vivir con mayor plenitud y significado. Y creo que eso es lo que hace que el mensaje de Isaías sea tan atemporal, tan universal. Nos habla de las grandes preguntas que nos acompañan a lo largo de la vida, el sentido del sufrimiento, la búsqueda de la felicidad, la lucha por la justicia, la esperanza de un futuro mejor. Sí, son temas que nos interpelan a todos sin importar nuestra cultura, nuestra religión o nuestra época. Y en las palabras de Isaías encontramos respuestas o al menos pistas para seguir buscando, para seguir creciendo, para seguir construyendo un mundo más humano. Es un mensaje que nos invita a la reflexión, al diálogo, a la búsqueda personal. Y creo que esa es una de las grandes virtudes de Isaías, su capacidad de despertar en nosotros la curiosidad, la sed de conocimiento, el deseo de encontrar un sentido más profundo a nuestra existencia. Es un profeta que nos desafía, que nos interpela, que nos invita a mirar el mundo con otros ojos, a cuestionar nuestras propias creencias, a buscar la verdad con un corazón abierto y sincero. Y en esa búsqueda, en ese cuestionamiento, en esa apertura a lo nuevo, encontramos la posibilidad de crecer, de evolucionar, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Exactamente. El mensaje de Isaías no es una receta mágica para la felicidad, sino una invitación a un viaje de transformación personal y colectiva. Un viaje que nos lleva a descubrir la belleza de la vida, la fuerza del amor, la importancia de la justicia y la esperanza de un futuro mejor. Es un viaje que merece la pena emprender, un viaje que nos enriquece, que nos transforma, que nos hace más humanos. Y en este viaje, las palabras de Isaías son un mapa que nos guía, una brújula, que nos orienta una luz que ilumina nuestro camino. Son palabras que nos acompañan, que nos consuelan, que nos inspiran a construir un mundo más justo, más compasivo, más humano. Un mundo donde reine la paz, la armonía y el amor. Un mundo que sin duda merece la pena luchar. Es cierto, un mundo que merece la pena luchar. Y para luchar por él necesitamos comprender bien a Isaías. A veces Isaías puede parecer un poco contradictorio. Por un lado nos habla de juicio y castigo, y por otro nos ofrece consuelo y esperanza. ¿Cómo podemos conciliar estas dos caras de su mensaje? Es verdad que esa dualidad puede resultar un poco confusa a primera vista, pero creo que en el fondo no son ideas contradictorias sino complementarias. El juicio de Dios no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia lógica de nuestras acciones. La esperanza que nos ofrece Isaías no es una negación de la realidad, sino una invitación a la transformación, a la búsqueda de un futuro mejor. Exacto. El mensaje de Isaías nos confronta con la realidad de nuestras acciones, pero al mismo tiempo nos ofrece una salida, una posibilidad de redención. Nos recuerda que siempre podemos cambiar de rumbo, que siempre podemos volver al camino de Dios. Es como si nos dijera: reconozcan sus errores, aprendan de ellos y empiecen de nuevo. Precisamente. Y en ese proceso de cambio, de transformación personal, la esperanza juega un papel fundamental. Nos da la fuerza para seguir adelante, para no desfallecer ante las dificultades, para creer en la posibilidad de un futuro mejor. Es interesante cómo Isaías conecta la idea del juicio con la necesidad de un cambio interior, de un arrepentimiento sincero.
No se trata solo de temer el castigo divino, sino de comprender que nuestras acciones tienen consecuencias tanto para nosotros mismos como para los demás. Sí, Isaías nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, a ser conscientes del impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. Y en ese proceso de toma de conciencia, la compasión juega un papel fundamental. ¿En qué sentido? Bueno, la compasión nos permite ver a los demás como seres humanos iguales a nosotros, con sus propias luchas y dificultades. Nos ayuda a comprender que todos estamos interconectados, que nuestras acciones afectan a los demás para bien o para mal. Es decir, que la compasión nos lleva a ser más responsables de nuestras acciones, a pensar en las consecuencias que pueden tener para los demás. Exactamente. Y en este sentido, la compasión es un motor de cambio, un impulso hacia la construcción de un mundo más justo y humano. Y hablando de construir un mundo mejor, Isaías también nos habla de la importancia de la justicia, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar este concepto en nuestra vida diaria? Para Isaías, la justicia no es solo un concepto abstracto, sino una forma de vida. Se trata de vivir en armonía con los demás, de respetar sus derechos, de defender a los más vulnerables, de luchar contra la opresión y la desigualdad. Es una llamada a la acción, a comprometernos con la construcción de un mundo más justo y equitativo. Sí, Isaías nos invita a ser agentes de cambio, a no quedarnos de brazos cruzados ante las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Nos recuerda que cada uno de nosotros, desde nuestra pequeña parcela, podemos contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. Y en ese camino hacia un mundo mejor, la esperanza es nuestra compañera inseparable. Isaías nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía, una fuerza que nos sostiene, una promesa de un futuro mejor. Es una promesa que nos anima a seguir adelante, a no perder la fe, a confiar en la posibilidad de un futuro donde reine la paz, la justicia y el amor. Es un mensaje que nos llena de energía, de optimismo, de ganas de construir un mundo más humano. Creo que esa es la gran lección que podemos aprender de Isaías, la importancia de no perder la esperanza, de seguir luchando por nuestros ideales, de creer en la posibilidad de un futuro mejor. Un futuro que construimos juntos paso a paso, con cada acción, con cada gesto de amor, con cada palabra de aliento. En ese camino las palabras de Isaías son una guía, una inspiración, un recordatorio de que no estamos solos en esta tarea. Que Dios camina a nuestro lado, que nos acompaña en cada paso del camino, que nos da la fuerza y la esperanza que necesitamos para construir un mundo más justo, más compasivo, más humano. Un mundo donde reine la paz, la armonía y el amor. Hasta la próxima inmersión.